La bruja de los cerros. En lo profundo de los cerros de algún lugar en México, se cuenta una historia que ha sido susurrada por generaciones, la leyenda de la bruja de los cerros. Según la tradición oral, esta bruja ancestral habitaba en lo más alto de las montañas, donde los árboles susurraban secretos y las sombras cobraban vida propia al caer la noche. Cuentan los lugareños que la bruja era una mujer de aspecto siniestro, con cabellos tan oscuros como la medianoche y ojos que brillaban con una malévola luz amarilla. Se decía que su corazón estaba corrompido por la oscuridad y que su poder provenía de antiguos rituales prohibidos. La leyenda cuenta que la bruja atraía a los incautos con su encanto oscuro, prometiendo riquezas y poder a cambio de un pequeño favor. Pero aquellos que aceptaban sus ofertas pronto descubrían que estaban atrapados en un torbellino de pesadillas. Sus vidas se desmoronaban lentamente mientras la bruja se alimentaba de su desesperación y miedo. Se dice que la bruja no solo acechaba a los viajeros desprevenidos, sino que también lanzaba maldiciones sobre aquellos que osaban desafiarla. Los campos se marchitaban, las cosechas fracasaban y la enfermedad se extendía entre los habitantes del pueblo, todo bajo la mirada vigilante de la malévola bruja de los cerros. Una de las historias más escalofriantes cuenta la tragedia de la familia Hernández. Don Ernesto Hernández, un hombre trabajador y respetado en el pueblo, se enfrentó a la bruja después de que su hijo menor desapareciera misteriosamente en los bosques cercanos. Determinado a encontrar a su hijo, don Ernesto desafió a la bruja, exigiendo que le devolviera a su hijo o enfrentaría las consecuencias. La bruja, enfurecida por la audacia de don Ernesto, lanzó una maldición sobre su familia. Desde ese día, los Hernández sufrieron una serie de tragedias inexplicables. El ganado enfermaba y moría, la tierra se volvía estéril y los hijos de don Ernesto caían enfermos uno tras otro, sin importar los esfuerzos de los curanderos y médicos del pueblo. Desesperado por salvar a su familia, don Ernesto buscó la ayuda de un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. El anciano le advirtió que enfrentar a la bruja era un acto de locura, pero don Ernesto estaba decidido a salvar a sus seres queridos, sin importar el precio. Armado con la poca información que el anciano pudo proporcionarle, don Ernesto se aventuró hacia las profundidades de los cerros, determinado a encontrar a la bruja y poner fin a su reinado de terror. Durante días, vagó por los senderos tortuosos y los densos bosques, enfrentándose a peligros tanto naturales como sobrenaturales. Finalmente, encontró la guarida de la bruja, un lugar oscuro y retorcido donde el aire estaba cargado con una energía maligna. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, don Ernesto desafió a la bruja, exigiendo que levantara la maldición que había caído sobre su familia. La bruja, con una risa que helaba la sangre, se negó a ceder ante las demandas de don Ernesto. Enfurecido y desesperado, don Ernesto se abalanzó sobre ella, dispuesto a luchar hasta su último aliento. Pero la bruja, con un gesto de su mano, lo envió a volar contra las rocas, dejándolo malherido y derrotado. Con sus últimas fuerzas, don Ernesto pronunció una antigua oración que había aprendido del anciano sabio. Una luz brillante inundó la cueva, desgarrando la oscuridad y debilitando el poder de la bruja. Con un grito de furia, la bruja desapareció en una nube de humo negro, dejando atrás solo un eco de su malévola risa. A medida que la luz regresaba a los cerros y la paz volvía al pueblo, los Hernández se recuperaron milagrosamente de sus enfermedades y la tierra comenzó a florecer una vez más. La leyenda de la bruja de los cerros quedó grabada en la memoria del pueblo como una advertencia sobre los peligros de desafiar a las fuerzas oscuras que acechan en lo profundo de la noche. Y aunque la bruja había sido derrotada, su sombra seguía acechando en los rincones más oscuros de los cerros, recordándoles a todos que el mal nunca descansa por completo.
Suscríbete y dale like para no perderte ni un segundo de suspenso.